Bienvenidos esta semana a nuestro espacio de entrevistas. Finaliza el mes de octubre, como es habitual, tenemos el Pleno Municipal. Y siempre tenemos darle la bienvenida al alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, que se encuentra con nosotros para hacer un análisis detallado de ese Pleno Municipal en el que se llevaban algunos puntos importantes que vamos a analizar en los próximos minutos. Bienvenido, alcalde, a este espacio de entrevistas. Muy buenas, Rosa. ¿Qué tal? Bueno, pues primeramente vamos a hablar de varios puntos que tenían que ver y se relacionaban con el personal del Ayuntamiento de Moguer. ¿En qué sentido y cuál es la parte más importante de esos puntos aprobados y que van en beneficio del personal del Ayuntamiento de Moguer? Bueno, pues en principio, desde el Ayuntamiento de Moguer teníamos claro que la estabilidad laboral era un objetivo que teníamos que cumplir en el Ayuntamiento de Moguer, porque si bien es cierto que veíamos como en distintos municipios de la provincia de Huelva había serios problemas de continuidad y de estabilidad laboral prácticamente en la prestación de servicios de los trabajadores. Nosotros, desde que entramos, iniciamos nuestra gestión política, pues apostamos por estabilizar el número de trabajadores de la plantilla. No es menos cierto, algo que además nunca hemos ocultado, que aquellos contratos que fueron venciendo y fueron terminando, pues no se renovaron muchos de ellos, y que en total la plantilla de Moguer, del Ayuntamiento de Moguer, de Envisur, así como de los distintos organismos autónomos, pues contaban con un número de trabajadores que rondaban casi los 500 trabajadores en el Ayuntamiento. Es verdad que esa cantidad de trabajadores no fue más que el resultado de una gestión política meramente electoralista, que antes de las elecciones del 2011, pues el anterior equipo de gobierno y obviamente aquellos que lideraban el Partido Popular y que hoy día vuelven a liderar, como es el señor Burgos, ¿no?, pues hizo una política de contratación masiva y que desestabilizó las cuentas públicas y al final lo que a todos los ciudadanos y ciudadanas de Moguer le cuesta el ayuntamiento. A partir de ahí, de esa contratación masiva que hubo, pues nosotros desde que entramos lo que hicimos fue regularizar y reestructurar la plantilla, y una vez que conseguimos estabilizarlo todo, poder pagar todas las nóminas, poder pagarle a los trabajadores no solamente las nóminas, sino que hasta hace poco pues teníamos congeladas parte de las prestaciones, también teníamos que compensar de alguna forma esa pérdida de cierta estabilidad o de certidumbre que existía en el ayuntamiento años atrás, pero que se encargó el Partido Popular de dilapidar y de destrozar en el ayuntamiento. Y del miedo que había incluso a no cobrar las nóminas, pues como todo el mundo sabemos, y pasó en el 2011, hemos pasado a pagar las nóminas sin ningún tipo de problema, pero al mismo tiempo hemos pasado a mejorar las prestaciones y los derechos de los trabajadores. Hemos conseguido pues dos cosas. Pese a la ley del Partido Popular a nivel central, a la ley del señor Rajoy y de la vecina Fátima Báñez, que lo que quiere es quitarle derecho a los trabajadores. Les pongo un ejemplo: cuando un trabajador se pone malo, ya sea en el ayuntamiento o en su propia empresa o en cualquier otra administración, antes, los 3-4 primeros días pagaba la empresa y posteriormente pagaba la seguridad social, ¿no? La nueva ley permite a la administración y a cualquier entidad no pagarle nada al trabajador, aunque esté enfermo, y a partir del cuarto día se le paga, pero no se le paga al 100%, que es lo que antes percibía. Se le paga una cantidad, pues aproximadamente al 55-65%. Nosotros lo que hemos hecho ha sido pues aplicar la ley, pero teníamos la posibilidad de complementar esas cantidades. Entonces, durante los 4 primeros días pagamos hasta el 50%, es decir, antes se pagaba cero. Con la nueva ley nosotros aspiramos a pagar el 50%, y en vez de pagar el 65%, en vez de no pagar el 65% restante, lo pagamos nosotros. Es decir, que lo que hacemos es mejorar las condiciones legales que el señor Montoro y el señor Rajoy, y así como Fátima Báñez, le han puesto a los trabajadores y trabajadoras de este país. Ya no suficientemente estaban castigados, como si no además hacían leyes que le hacían perder derechos. Nosotros, como gobierno socialista, no podíamos consentirlo, y previa negociación con la mesa del ayuntamiento, pues hemos puesto en marcha un conjunto de medidas que lo que hace es ayudar, favorecer y obviamente estabilizar las condiciones de muchos trabajadores.
Pero no podíamos quedarnos ahí, sino que también el Ayuntamiento de Moguer tenía antiguamente una distinción en función de la categoría de contrato o el tipo de contrato. Estábamos hablando de funcionarios interinos y de laborales. Además, como contrataciones eventuales por programas, es decir, para determinada acción que necesitáramos acometer en el Ayuntamiento. Pues bien, tenían distintos derechos y veíamos como los trabajadores eventuales no tenían un derecho consolidado como el resto en caso de accidente de trabajo, fallecimiento, que no queramos que pase jamás, pero no tenían cubiertas todas las prestaciones. Lo que hemos hecho con este punto ha sido incluir en nuestro seguro que estos señores tengan los mismos derechos que el resto de trabajadores. Bueno, pues importante esos dos puntos relacionados con los trabajadores del Ayuntamiento de Moguer. Y vamos a hablar también del manifiesto que teníamos que aprobar. Ya se va acercando el día en el que de nuevo se conmemora el Día de la No Violencia hacia las Mujeres, y desde el Ayuntamiento de Moguer y por unanimidad los grupos políticos aprobaban este manifiesto propuesto por el equipo de gobierno. Sí, tenemos, por desgracia, y siempre digo por desgracia porque es una auténtica pena, que en una sociedad civilizada como es la sociedad actual de nuestro país sigue existiendo la violencia de género. No podemos permitir, desde la sociedad, desde el conjunto de la sociedad, no podemos permitir que siga existiendo la violencia física contra la mujer. Son 42 mujeres las que han fallecido, y me paro detenidamente, 42 mujeres que han muerto, que han sido asesinadas a manos de sus parejas. Es una auténtica lacra, es un auténtico problema, es sin duda una enfermedad social. Ayer en el Pleno, con toda la sinceridad del mundo, dije que todos nos deberíamos sentir al menos algo, no todos, no en su globalidad, pero sí algo responsable para evitar que esto suceda. Es necesario que la sociedad se conciencie que la mujer, por el mero hecho de ser mujer, no tiene menos derechos que el hombre, que la mujer, por el mero hecho de ser mujer, no tiene menos derechos que el resto de la sociedad. Pero la mujer, por el hecho de ser mujer, no tenemos que entender que es más débil o que tiene que estar a las órdenes del hombre. Cuando el chip sigue siendo en muchas partes o en muchas personas que eso tiene que ser así, suceden pues auténticos acontecimientos muy desgraciados, como puede ser la muerte de hoy día en España 42 mujeres. Creo que somos una sociedad civilizada, somos una sociedad adulta, que la mujer es, por desgracia, y sigue siendo víctima del maltrato, del acoso, y que hoy vemos cómo hay personas que mueren, que no estamos en países subdesarrollados, ni en países que tienen un nivel educacional bajo. Estamos en un país desarrollado con una madurez social, pero que aún tiene un grave problema, y ese grave problema es el maltrato hacia la mujer por el mero hecho de ser mujer. 42 mujeres muertas a manos de sus parejas, exparejas, compañeros, compañeras, como quieran llamarlo, es demasiado duro. Es demasiado duro, es que mueren personas, se asesinan personas, y en este caso las personas son mujeres. Entonces, el Ayuntamiento, dentro de sus políticas activas para erradicar y ayudar a personas víctimas del maltrato, pues tiene distintas campañas. Una es una de inserción laboral o de inclusión laboral, donde tenemos una bolsa de empleo y destinamos una cuota importante de puestos de trabajo a mujeres que son víctimas del desempleo, también del desempleo, víctimas del maltrato. En segundo lugar, hemos puesto políticas activas en torno a la coeducación, es decir, desde juventud, educación, así como deporte y bienestar social. Tratamos, junto a las asociaciones de mujeres y otras asociaciones, tratamos el tema de la igualdad como algo necesario para erradicar la violencia de género. Y por último, también tenemos unas consignaciones presupuestarias para ayudar a mujeres que son víctimas del maltrato. Es verdad que nos gustaría tener más dinero y más políticas activas, pero no es menos cierto que, por desgracia, hubo un recorte muy importante en el año 2012-2013
especialmente en el año 2013, donde el gobierno central, el gobierno del señor Rajoy y del señor Montoro, pues uno de los tijeretazos más fuertes que se ha dado en la historia de la economía de este país fue a las partidas presupuestarias de la lucha contra la violencia de género. Ante esa falta de dinero, ante esa falta de recursos, el Ayuntamiento de Moguer ha ampliado su partida y seguirá trabajando pese a los recortes del Gobierno central contra la violencia de género. Pues respuesta en este caso positiva del Ayuntamiento de Moguer, de este equipo de gobierno por el tema de la igualdad, y vamos a continuar con ese pleno municipal en el que también se hablaba de modificaciones de crédito para mejorar instalaciones, en este caso deportivas. Fue un pleno municipal en el que el deporte tuvo cierto protagonismo y en esas modificaciones de crédito vamos a tener, creo, entre otras cosas, obras que se van a hacer en esa piscina que se va a abrir próximamente, pero además también mejoras en la pista de pádel, ¿no? Pues sí, tenemos, como siempre he explicado, una proyección para el mantenimiento, conservación y nuevas inversiones en el Ayuntamiento de Moguer, pero por supuesto en el Patronato Municipal de Deporte. Como siempre hemos establecido, entramos, diagnosticamos cuál era el problema del Ayuntamiento de Moguer, diagnosticamos dónde teníamos que empezar a trabajar con mejoras tanto en barrios como en dotaciones y espacios públicos o edificios públicos, y también obviamente nos centramos en determinados espacios o edificios donde había una dejadez absoluta, no había en ningún momento ningún interés en solucionar problemas, y destacamos dos puntos clave. Uno eran los viales, las calles, pero otro muy importante era cuando hicimos el balance y diagnosticamos en qué situación se encontraba nuestro polideportivo municipal. El polideportivo municipal había sufrido el abandono histórico más grande que ha sufrido cualquier infraestructura pública, pero ya no solo en Moguer, sino también en Mazagón. Por poneros un ejemplo, bastaba con ver cómo estaban las pistas deportivas que existían en el parque de Mazagón, donde el vallado estaba destrozado, donde la red de tenis no existía casi, donde todo el tema de limpieza pues no se veía. Y en Moguer pues estamos hablando de que cuando entraba en el polideportivo no había acceso para personas con discapacidad, no había dentro de aparcamiento, estaba la accesibilidad destrozada por el acerado que estaba pues bueno, rotundamente demolido, el voladizo del pabellón estaba también pues fuera casi de servicio, con riesgo, los cuartos de baño no tenían agua caliente, y así un sinfín de problemas que existían. El Ayuntamiento no ha dudado en ningún momento, en trabajar para solventar problemas de este tipo. ¿Y por qué digo trabajar y solventar? Porque nunca se había destinado para nuestro polideportivo municipal tantos recursos ni tanto dinero para poner en el mejor estado de revista nuestras instalaciones deportivas. Con ello quiero decir que ayer aprobamos una importante también cantidad para arreglar las pistas de pádel, una de las pistas de pádel que estaban destrozadas. Vamos a empezar a cambiarle toda la pavimentación, todo el césped que está por encima, pero además vamos a seguir trabajando para culminar la parte que le corresponde al Ayuntamiento de la piscina municipal. Recordemos que era una piscina municipal climatizada, sin climatizar, que lo único que existía prácticamente era un agujero donde se le echaba agua alicatado, que casi prácticamente, tengo que decirlo así, el edificio por dentro estaba en bruto, donde además no había líneas de saneamiento para las aguas que se estancaban, donde no existía aire acondicionado, donde el sistema o el circuito de agua caliente pues no estaba terminado. En definitiva, teníamos un sinfín de problemas que le costaría al municipio, si lo hubiese hecho el primer día, más de 1 millón de euros. Y el Ayuntamiento tiene las cosas muy claras. Estaba primero los barrios, estaba primero bienestar social, estaba primero la educación, y obviamente ayer lo dije en el pleno, si no tuviéramos que abrir la piscina, no la abriríamos si no encontrásemos dinero para abrirla, si no encontrásemos a una empresa, y lo hemos hecho, se va a poner en marcha en breve los servicios, y lo vamos a hacer a través de la colaboración o coparticipación entre una entidad que se llama Alarro, el grupo de inversión que ha llegado, y el Ayuntamiento de Moguer para culminar la propuesta deportiva de nuestro municipio, culminar
todo el edificio entero, tanto lo anterior como lo nuevo, esté en perfecto estado de revista, algo que hacía muchos años que en nuestro municipio no se veía. Bueno, pues un complejo deportivo que va a llevar el nombre de nuestra medalla de oro y campeón de España. Estamos hablando de José Manuel Sierra Méndez. Será el complejo deportivo que abrirá próximamente, pero se llevaba también una modificación de unas tasas, precisamente las de socios del Patronato Municipal de Deportes de Moguer, que baja considerablemente. Ya estuvimos hablando en la entrevista de esta semana con José Antonio Rodríguez, concejal de Deportes, y también con Paco Martínez, concejal de Mazagón, de esta iniciativa que se aprobaba ayer en el Pleno Municipal. ¿Por qué se hace, alcalde, esta bajada tan importante de las tasas? Bueno, en primer lugar, responde a un compromiso político del Grupo Socialista y de la Agrupación Socialista de Moguer con todos los ciudadanos y ciudadanas. Nosotros, quien quiera puede ir a ver la hemeroteca, así como tirar de todas las entrevistas que están colgadas en YouTube. Nosotros hace 3 años anunciábamos en este mismo escenario, en este mismo plató, anunciábamos que el gobierno socialista de Moguer bajaría los impuestos, pero no se quedaría tranquilo bajando un solo impuesto, sino que haría una política de reestructuración fiscal donde impuestos que antes habían subido muchísimo, casi un 40%, que no se nos olvide que la memoria muchas veces pues corta cuando tenemos que pagar algo puntual, parece que se nos olvida de vez en cuando. Que no se nos olvide que el anterior equipo de gobierno, el anterior concejal de Economía, que fue su iniciativa, hizo que todos los moguereños y moguereñas pagaran una media de casi 100 euros más al año por el impuesto de bienes inmuebles. Estamos hablando de que subió un 32% directo más un 6% que estaba acordado con Catastro. En segundo lugar, subió otro impuesto a todos los ciudadanos y ciudadanas. Subió en torno a un 90% el impuesto de circulación. Quien tenía un coche con 140 caballos, elevado de potencial, y pagaba en torno a los 90, pasó a pagar 150 euros o 160 en función de la cilindrada y de los caballos, si eran 4 arriba o 4 abajo. Si casi pagaban el doble. Pero no podemos olvidarnos de que además puso en marcha la prestación de servicio y la cesión de la gestión del agua. Con la gestión de la cesión del agua también aumentó impuestos indirectos y tasas indirectas. Quien quiera llevar a cabo una acometida ya no pagaba como se pagaba antes 1.000 o 1.200 euros. Ahora una acometida está en 2.100 o 2.200 euros o 2.500 en función de la acometida. Quien tenga una avería desde la puerta de su casa a la línea general de saneamiento ya no es asumido por el ayuntamiento, sino lo tiene que pagar el ciudadano. Y todo eso, es decir, la subida del impuesto de bienes inmuebles, la contribución, la subida del impuesto de circulación, así como las tasas o precios públicos que se pagan por acometidas de agua potable o red de saneamiento y alcantarillado, todo eso que sube hace que el ciudadano tenga una subida desproporcionada y que se encargó el señor Burgos de llevar a cabo en nuestro municipio. Él era el concejal de Economía y era el director económico de este municipio. Llevó a la ruina al ayuntamiento, subiendo los impuestos, llevó a la ruina al ayuntamiento cuando tenía que haber sido al contrario, y además hizo que los ciudadanos pagaran más dinero. Eso teníamos que cambiarlo, y hace 3 años advertíamos que lo íbamos a hacer. ¿Que íbamos a bajar el impuesto? Íbamos a bajar el impuesto de bienes inmuebles, y hemos bajado el impuesto de bienes inmuebles. Lo hemos bajado un 10%. Cualquier ciudadano nota cómo ha bajado un 10%. Hemos conseguido estabilizar el precio del agua, porque no quiero que se le olvide a nadie que aún estamos pendientes de algunos datos que nos tienen que llegar, pero sí podemos anticipar que la cosa no pinta tan bien como nos gustaría desde el momento que Aqualia nos pide
un incremento del precio del agua, pero que no es responsabilidad de Aqualia, que es responsabilidad del contrato, que se firmara, del acuerdo que se firmó entre Aqualia y el señor Burgos del Partido Popular, que firmaron un acuerdo donde todas las pérdidas que tuviera Aqualia, todas las descompensaciones que existieran, todas las reparaciones que se hicieran, todo lo que el ciudadano tuviera que pagar por avería o rotura desde su puerta a la línea de saneamiento, todo eso o lo pagaba el ayuntamiento o lo paga el ciudadano a través de la repercusión. Ese acuerdo está firmado de su puño y letra, pero además había otro impuesto, que era el canon agrícola. El canon agrícola también lo subió en un porcentaje desmesurado, desproporcionado, en el peor momento de la agricultura de nuestro municipio, y hizo que aquellos que pagaban una cantidad importante por el canon o alquiler de las tierras lo multiplicara y pagara casi un 35-40% más. En definitiva, nos encontramos el IBI que subió, el canon agrícola, acuerdo firmado entre el ayuntamiento y la empresa Aqualia, firmado, donde reconoce el ayuntamiento, el señor Burgos reconoció que había que aprobar esas ordenanzas. Frente a toda esa amalgama de subidas de impuestos y de, además, haber arruinado el ayuntamiento, nosotros pusimos en marcha hace 3 años un programa de empleo. Un programa económico para reducir los impuestos. ¿Dónde está el resultado? Bueno, pues el resultado fue prácticamente inmediato, porque si eso lo pusimos en el año 2012, en el año 2013 ya bajamos los impuestos para el 2014. En el año 2014 para el año 2015 hemos vuelto a bajar los impuestos. Y ayer mismo hicimos algo histórico en este municipio, en nuestro pueblo y sobre todo aquellas personas que son socios del polideportivo. Hemos bajado la cuota de socio de 50 euros a 5 euros. Hemos bajado 45 euros por persona mayor de 18 años que quiere utilizar nuestras instalaciones deportivas. Hemos conseguido, por tanto, transformar económicamente el municipio. Hemos conseguido, por tanto, que el ciudadano empiece a pagar menos, y tengo que decir que hemos conseguido que hayamos sido el ejemplo desde el año 2012-2013 al 2015 en materia económica, en materia de desarrollo local, y hemos pasado a estar entre los 21 pueblos con peor situación económica a estar entre los 4 pueblos con mejor situación económica y con mayor transparencia. Ha sido un esfuerzo titánico, un esfuerzo muy importante, que hace que la situación del pueblo esté cambiando. Y es verdad que queda todavía mucho por hacer, y vendrán nuevas inversiones y nuevas fórmulas económicas para seguir saneando el municipio. Esa es, en definitiva, la propuesta que nosotros hicimos al municipio y que hoy día se está viendo. ¿Cuáles son los resultados? Pues como estoy diciendo, el ciudadano empieza a pagar menos, los servicios están en mejor estado de revista y se baja el endeudamiento del municipio. Esa es la fórmula para que mover funcione, y a día de hoy, está funcionando en materia de turismo, en materia de educación, en materia de cultura y, por supuesto, en materia económica. Bueno, todos los puntos del orden del día que ayer se debatieron en esa sesión plenaria fueron aprobados por unanimidad de los 3 grupos políticos que componen el Pleno. Alcalde, al finalizar esa sesión plenaria, una apreciación por su parte en algunas cuestiones que ayer se remarcaron en esa sesión plenaria. No sé si a lo mejor también quieres utilizar este foro para incidir sobre ellas. Bueno, yo te lo agradezco, Rosa. En principio, el Pleno, que se dirigía prácticamente a modificaciones económicas, pues tienen la mala costumbre, los señores del Partido Popular, el Partido Popular en Moguer, tienen la mala costumbre de intentar desvirtuar el Pleno municipal. Claro, quien dice lo que no debe, escucha lo que no quiere. Y ayer intentaron hacer una vez más demagogia y
pues tergiversar, modificar verbalmente cuáles son las sensaciones de un municipio o intentar culpar a un equipo político de algunas situaciones que no tienen ni nombre ni apellido. Ayer hicimos un rosario de respuestas, ojo, y me gustaría que la ciudadanía escuchara atentamente, porque son respuestas a lo que ellos preguntan en los plenos, aunque no tenga nada que ver con el punto del orden del día. Si hablamos de impuestos, ellos hablaron de turismo, de cultura, de los trabajadores, de la deuda, de impuestos en general, y obviamente yo, que suelo intervenir una vez por pleno al final, pues ayer tuve que hacerlo porque sin duda están mezclando muchas cosas y están entrando en terrenos que no tienen sentido y que obviamente una vez que se les responde les perjudica de una forma muy grave. En primer lugar, fue curioso cómo hablaban desde el Partido Popular de las políticas deportivas y de por qué no se habían llevado a cabo antes determinadas acciones. Yo le respondí de una forma muy sincera y muy concreta al señor Castizo y le respondí de una forma directa al Partido Popular cuando lanza esas preguntas. En primer lugar, hay que marcar los tiempos y los números. Los números son los números, fue la palabra del portavoz del Partido Popular y eso es lo que están intentando utilizar. Los números son los números. Y yo expliqué, si quería hablábamos de números. El primer número que teníamos era una deuda de 24 millones de euros y el polideportivo abandonado de todas. Y le hablé de números. El primer número que tenía que conocer todo el mundo es que el polideportivo, que siempre ha funcionado con un número pues de trabajadores, exactamente antes de las elecciones del 2011, tuvo contratado entre 15 y 16 personas más de lo normal. Que el ciudadano multiplique 1.500 euros por 15 o 16 al mes durante 7 meses y verá que todo ese dinero que tenía que estar destinado a las infraestructuras del polideportivo, pues desde en la rampa de acceso a personas con discapacidad, al aparcamiento, al agua caliente de los vestuarios, a arreglar la pista de pádel, a arreglar el voladizo, a arreglar las goteras del pabellón o de la pista cubierta que tenemos arriba. En vez de estar eso, pues se dedicaba a contratar. Pero claro, ayer se lo dejé muy claro. Una de las personas contratadas, una de las personas que prestaban servicio, curiosamente, antes de las elecciones, el propio portavoz del Grupo Popular, el señor Castizo. Aquí se destinaban los recursos que se tenían que haber gastado en infraestructura y para nuestro municipio, para nuestro pueblo, para los vecinos y vecinas de Moguer, para los usuarios del patronato. Aquí se gastaban el dinero. Aquí, nada más y nada menos que pone Manuel Castizo Calero. Junto a él, 16 personas más, que aquí están los distintos contratos y documentación que acredita dónde se gastaba el dinero, para contratar a personas como al señor Castizo y algún que otro más compañero o compañera que trabajaron en el polideportivo y no se lo gastaron en infraestructura. Le dije, vamos a hablar de números, si quiere hablamos de números y hablamos de hechos, después de habernos echado en cara que se estaban haciendo las cosas, echarnos en cara que habíamos bajado los impuestos y que se estaban haciendo las cosas. Porque también le demostré que frente a esa política de derroche y de números, le expliqué, por ejemplo, esta situación. Y lo enlazo con números, con turismo y con educación. Se atrevía, o se atreve, la señora Parrales, Ana Parrales, a lanzar un panfleto por un pueblo entero hablando de educación y de turismo. Miren, esto es un contrato con un señor que es de Lucena del Puerto, que nadie conoce, y que, aquí están los números echados, y que ha cobrado prácticamente, en total, 25.000 euros de una asociación que se llamaba Fomento Promoguer. Esa asociación que se llama Fomento Promoguer le costaba a todos los ciudadanos y ciudadanas 75.000 euros al año. Vuelvo a repetirlo, 75.000 euros al año, que multiplicado por los años que estuvo funcionando, estamos hablando de en torno a casi 380.000 euros. Casi 380.000
1.000 euros, 280, que se gastaban en una asociación que nadie conoce, Fomento Promoguer. Lo conocían 4, uno de ellos un señor contratado que es de Lucena del Puerto, que por supuesto vamos a comprobar de quién se trata, pero que cuando se le preguntaba a los técnicos del ayuntamiento, pues que casi no conocían, vagamente recordaban algo de él. Pues este dinero, que son 280.000 euros, lo podía haber destinado la anterior concejala de Educación, por cierto, sin consignación presupuestaria nunca, Educación, la señora Parrales, a Turismo y Educación. Y lo podía haber destinado en terminar la guardería municipal, que no la terminó, ni tenía consignación presupuestaria, ni había puesto dinero encima de la mesa, ni había ahorrado dinero para terminar la guardería municipal. Estos son números, ¿eh? Pidieron ayer números. Aquí tienen los números. Este dinero lo podían haber destinado a hacer el aparcamiento, a hacer los accesos, a terminar la guardería municipal, a hacer la zona de jardines, a hacer un parque en torno a la guardería, y tienen, creo que el poco gusto y la poca elegancia política de lanzar panfletos por la calle criticando los números. Este dinero, junto a los más de 120.000 euros que costaron las contrataciones de señores como Manuel Castizo, lo podía haber destinado el señor Burgos, el concejal de Economía, a directamente la mejora de nuestro pueblo. Pero seguimos hablando de números y obviamente no podíamos quedarnos ahí, porque es curioso que también se hable de turismo, y a mí me gustaría que a la hora de hablar de dinero, porque dijo los números son los números y vamos a hablar de economía, me gustaría que se enfocara este documento. No tiene desperdicio. Este documento es una factura del Moguer.0. Esta es la firma del señor Burgos. Y esta es la cantidad que se pagaba mensualmente por el Moguer.0. Estamos hablando nada más y nada menos de 3.000 euros al mes. ¿Y para qué se pagaba esto? Pues vamos a verlo. Se pagaba nada más y nada menos para salir solo y exclusivamente él en un periódico donde teóricamente se promocionaba Moguer. Esto que costaba 40.000 euros, con su firma, con la firma de puño y letra del señor Burgos, esto se podía haber gastado de verdad en promoción turística y en mejoras de nuestro municipio. Pues eso no se hizo. No. Este dinero que se gastaba en un panfleto, porque era un panfleto prácticamente electoral, se podía haber destinado al fomento de verdad de Moguer. Pero como los números no fallan, el número de visitas de Moguer, tanto en turismo, oficina de turismo, como en la Fundación Municipal de Cultura, como en la Casa Zenobia Juan Ramón, como en la Casa Natal, los números que no fallan no alcanzaron ni 20.000 visitas en el año, ni 20.000 visitas. Ahora, el número de visitas que tenemos en Moguer asciende a 70.000 visitas. Y los presupuestos, sumemos, de promoción y difusión que se gastó el señor Burgos con la concejala de turismo, que viene incluso a criticar a la educación y a turismo. Los números, si sumamos y recordamos, son de 70.000 euros al año en Fomento Promoguer para contratar a gente que ni conocemos, tenemos que comprobar quién es, que multiplicado por 4, 70.000, estamos hablando de 280.000 euros, en un panfleto electoralista prácticamente, porque se lanzaba sobre todo antes de las elecciones, 40.000 euros al año que multiplicado por 4 son 120.000 euros, o, como he dicho antes, la contratación de personas como Manuel Castizo para el Patronato Municipal de Deporte, que costó 100.000 euros el conjunto de personas que se contrató antes de las elecciones. Pues si vamos sumando, estamos hablando de que más de 600.000 euros se tenía que haber gastado en promoción del deporte, en promoción de la cultura, en promoción del turismo y en promoción de la educación. Y nosotros, a día de hoy, hemos conseguido que bajando los impuestos,
que bajando la cuota de socios en el Patronato Municipal de Deporte y gastándonos en el año platero y en educación y en cultura menos de la mitad de lo que ellos se gastaron, hemos conseguido 70.000 visitas, promoción y difusión de Moguer por toda España, en todos los medios. Que entren los ciudadanos en la página web del Ayuntamiento y vean el platero internacional y verán la cantidad de noticias, que vean cómo hemos conseguido que se haya desarrollado políticas activas en inversiones en infraestructuras deportivas. La pregunta está en cómo se gastaban el dinero público, porque si encima subieron los impuestos más de un 40%, si encima subieron el canon agrícola y no asfaltaron ni un camino, ni arreglaron ni un arroyo, si encima subieron los precios o intentaron subir el precio del agua sin aumentar los servicios, que expliquen dónde fue a parar el dinero público en mejoras en nuestro municipio. Que lo expliquen, que se dejen de panfletos que mienten. Y vuelvo a repetir, año platero, más de 70.000 visitas, nueva guardería abierta y nuevo colegio abierto, donde el Partido Popular, el señor Burgos como concejal de Economía y la señora Parrales, Ana Parrales, no habían consignado dinero, no habían puesto ni un duro. Sin embargo, se habían gastado 600.000 euros en contratos como estos, de personas que no conocemos, de Lucena del Puerto, o en el señor Castizo, que venía ya a intentar hablarnos de números. Pues esa es la diferencia de gestión, esa es la diferencia de compromiso, y aquí no estamos hablando de los nuevos salvadores que llegan ahora en la política local, que vienen hablando de salvar la situación o mejorar. Que explique primero esto, y que después hable de salvación. Porque si esta es la política que queremos de nuevo para nuestro municipio, para la gestión pública, mal vamos. Es verdad que hemos continuado y continuamos trabajando, y hemos hecho una labor de saneamiento público muy importante, con ambición, porque hemos sido ambiciosos y hemos pasado momentos duros, pero está viviendo Moguer sin duda un momento importante también en la mejora de la situación económica. Es verdad también que estamos llevando a cabo las políticas para definitivamente poner en marcha de las mejores infraestructuras deportivas de la provincia de Huelva. Queremos Moguer, y lo queremos, es decir, para nosotros Moguer no es simplemente una forma de trabajar, para nosotros Moguer es una necesidad. Que miren las caras de cada una de las personas que han trabajado y trabajan y seguirán trabajando por este municipio. Y verán cómo la verdad solo tiene un camino. La verdad solo se mide con hechos. Y hechos son amores. Y es verdad, cuando un ciudadano se para a reflexionar tranquilamente y dice, ¿cómo en el año 2009 al 2011 me subieron los impuestos, vendieron el agua de mi pueblo a una empresa privada, llegaron los millones que llegaron del plan E y del plan 5.000 y del Proteja? ¿Cómo mi pueblo, mi Moguer, consiguió tener el mayor número de millones de euros de la historia de este municipio? Y de una forma desproporcionada, también fue el pueblo más pobre de la provincia de Huelva, con una deuda de 24 millones de euros. Se le subió y se le castigó al agricultor con la subida del canon. Se le subió y se le castigó a los moguereños y moguereñas con la subida del impuesto de bienes inmuebles. Se le subió el impuesto de circulación. Se intentó subir el precio del agua. Los sueldos de los políticos, entre ellos el actual líder salvador de la patria popular de nuestro municipio, fue capaz de gestionar el impuesto de aquella manera. ¿Cómo ese Moguer, que recibió más millones que nunca, estaba más estancado que nunca y más en deuda que nunca? Les recuerdo al Partido Popular, los números son los números. Y frente a los 120.000 euros en contenedores soterrados que no han servido para nada porque no estaban ni homologados, frente al 1.000.000 de euros que se gastaron en cubas y arena, en cubas, contenedores y arena,
frente a los más de 600.000 euros que se dedicaron a gastar en contrataciones de gente que no conocemos, a personal en el Patronato Municipal de Deporte, como el señor Castizo, frente a los panfletos del Moguer.0 pagados y firmados por el señor Burgos a más de 3.000 euros al mes. Frente a eso, hoy día tenemos un Moguer que ha bajado los impuestos, que seguirá bajando los impuestos, que ha reestructurado el municipio, que ha actuado en todos los barrios, que ha hecho un colegio nuevo, una guardería nueva, que ha mejorado en parques y jardines, que sigue manteniendo la estabilidad laboral, que sigue pagándole a los proveedores que han pasado de 360 días a cobrar en 60 días, que sigue pagando a todos los bancos escrupulosamente, pero por supuesto que tiene futuro, porque está planificado el futuro de este pueblo. Esa es una verdad, y termino como acabé el pleno de ayer. Estos son los números, estos. No son panfletos mentirosos políticamente que intentan desvirtuar no a una fuerza política ni a un alcalde, sino a nuestro pueblo. Le hacen daño a nuestro pueblo con tanta mentira política. Pues, alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hoy hemos estado analizando ese pleno, el ordinario, correspondiente al mes de octubre, y llevando también pues a todos los hogares esa apreciación política que hacía el alcalde de Moguer al finalizar esa sesión plenaria. Gracias, alcalde. Gracias a ustedes.